Bendiciones, amados hermanos en Cristo. Les saluda Marta Ramírez Zamora, anciana de la Iglesia Congregación Cristiana Génesis. Es un honor dirigirme a ustedes en este día y hoy quiero compartir un mensaje titulado El aceite hace la diferencia. Y vamos a leer en Mateo 25 esta parábola maravillosa. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Esta parábola ilustra la actitud vigilante de nuestra fe, que debe acompañarnos todos los días, estar preparados hoy y ahora. En esta parábola se nos enseña que cada cristiano debe preocuparse por su condición espiritual, es decir, la importancia de estar alerta para este gran acontecimiento que esperamos. ¿Cuál es? El retorno de Cristo por su iglesia. La iglesia primitiva siempre estuvo anhelando el prometido retorno de Jesús por su pueblo. Pero, ¿qué de la iglesia de hoy? Jesús podría regresar hoy. Para unos esto sería la mejor noticia, pero para otros esta noticia sería aterradora. ¿Por qué? Porque no están convencidos de que son salvos. ¿En qué grupo está usted? Vamos a dar una explicación de la parábola. Aquí nos habla de una boda. Y en la tradición judía, en el tiempo de Jesús, en las bodas, un grupo de amigas de la novia esperaban al novio cerca del lugar en que se llevaría a cabo la fiesta nupcial, para iluminarle el camino con lámparas, que era el instrumento usado. El novio iba a la casa de la novia. Luego la pareja, formando un desfile, regresaban a la casa del novio para la fiesta que duraba hasta una semana. De ahí es donde el Señor toma esta parábola. Vamos a ver algunos significados el significado de algunos elementos. Primeramente, novio. El novio representa a Jesús, que viene por su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? La novia. Los cristianos lavados con su sangre. La iglesia sin mancha y sin arruga, que Él ganó con su propia sangre. Efesios 5:27 nos dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, hermanos. Así que Cristo no viene por una iglesia desaliñada o sucia, no. Hebreos 9:28 también nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y vírgenes, ¿qué significa vírgenes? Bueno, las vírgenes nos habla de 10 vírgenes. Las vírgenes son los cristianos. Y el término virgen significa pureza, significa santidad. Aquí están representadas por 2 grupos: las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas.
Prudente significa ser precavido, cauteloso, discierne el verdadero bien del mal, tiene una virtud de actuar en forma justa. Pero el insensato nos dice que es un fatuo, un ligero, no muestra bien juicio o madurez en sus actos y actúa con necedad. Lámpara. La lámpara representa el Evangelio de Cristo, representa su palabra, representa la luz de Jesús. El Salmo 119, 115 dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar seguro. El aceite es símbolo de la llenura del Espíritu Santo. El aceite aquí es un elemento muy importante. En el Antiguo Testamento se utilizaba para combustible de las lámparas y para el aceite de la unción con especias. En aquel tiempo se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas con este aceite, que simbolizaba la unción del Espíritu Santo, y así podían desempeñar la obra con el poder de Dios. Puerta, otro elemento que encontramos aquí en esta parábola, dice, la puerta, Dios la abre, pero también Él mismo la cierra. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Veamos el Salmo 118:20. Dice así, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Amén. Ahora bien, leamos aquí nuevamente Mateo 25, 1, 2, 3 y 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, aquí no se califican las vírgenes como buenas o como malas. Todas eran invitadas, todas se vistieron bien y todas llevaron sus lámparas. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el aceite, hermanos. No tomaron aceite extra. Las insensatas no fueron precavidas. Se conformaron en el ritualismo religioso. Un poquito de cada cosa. Podríamos decir, bueno, eran cristianas de papel. ¿Y cuál fue el descuido? El descuido era que habían dejado que el Espíritu Santo se fuera contristando, se fuera apagando en sus vidas, tornándose espiritualmente tibias. Y este descuido las lleva a la sequía espiritual, nos lleva al desierto que no produce fruto. Joel 1:10 habla dice así, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Lámpara sin aceite no da luz, hermanos. Ese aceite simboliza, sí, el Espíritu Santo. Esa unción interior, hermanos, que va a distinguir a los cristianos prudentes. Es provisión abundante del Espíritu. Escuche, hermanos, es el carácter de Cristo permanentemente en nosotros. Es el Espíritu Santo haciendo morada permanente en nuestras vidas. Esto es lo que hace la diferencia con los insensatos. Amados, la lámpara está aquí. La Biblia. Pero si no la lleno de aceite, si no me motivo a cumplir con sus estatutos, si no le encuentro el sentido espiritual a mi vida, si no busco constantemente la intimidad con el Señor,
esa presencia que me envuelva, ese gozo inefable de la salvación, entonces me convierto en un cristiano insensato. Santiago 1:25. Aquí afirma lo que un cristiano prudente debe hacer. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y seguimos leyendo. Vamos a leer Mateo 25, 5, 6, para que nos quede más claro. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. Y a medianoche se oyó un clamor, o sea, un vocerío, un clamor, una trompeta. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, ese clamor, esa trompeta está ya en este momento sonando. Y Cristo, dicen algunos, que hace tiempos se oye, pero que no viene. Hermano, no se duerma en los laureles. Cristo se tarda porque Él es todo misericordia para probar la fe y la paciencia de su pueblo. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, hermanos, pero esa tardanza tiene un fin y es ya. Segunda de Pedro 3:9 nos habla de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, es urgente. Jesucristo nunca llega tarde. Descendió del cielo a tiempo. Murió por nosotros a tiempo. Resucitó a tiempo y regresará a tiempo y el tiempo indicado por su Padre. Hermanos, el susurro de su venida es cada vez más fuerte, cada vez escuchamos más y estamos totalmente rodeados de las señales de su venida. El Señor viene, hermanos. Mateo 25, 7 al 8 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es aquí donde empieza la decisión final. Es aquí, hermanos, donde empieza el destino, el rumbo del cristiano de estos tiempos. En el ámbito de lo espiritual, nadie puede dar el Espíritu a otra persona. La salvación es personal, la llenura del Espíritu Santo es personal. Hay una responsabilidad. Es responsabilidad de cada cristiano el continuo abastecimiento del aceite para que nuestras lámparas funcionen al 100%. Debemos observar constantemente, hermanos, su propia y mi propia condición espiritual. Que nos habla Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí nos está hablando este verbo de un presente continuo, una orden. Sed, hermanos, sed llenos del Espíritu Santo. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. Oiga, hermanos, los cristianos fieles entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ellas, las insensatas, sabían a dónde había aceite, hermanos. ¿Y por qué entonces no se prepararon?
Tú sabes dónde está el aceite. La iglesia sabe dónde está el aceite. Era lo único que les hacía falta. Ya tenían lámpara, estaban invitadas y estaban vestidas. Pero ¿qué de la unción del Espíritu de Dios? Alguien dijo, cristianos casi salvados es igual a eternamente perdidos. Hermanos, puede ser demasiado tarde. Qué triste llevar una cristiandad hipócritamente, llevar una vida de engaño para terminar fuera de las bodas. Oiga, hermanos, yo pregunto, ¿cómo está el aceite en tu lámpara? ¿Tienes o no tienes? ¿O crees que eres salvo o crees que no lo eres? Mateo 24, 37, 38, 39 nos habla de un acontecimiento que sucedió en aquel tiempo. Y voy a leerles. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, Noé predicó 120 años y solo los animales y 8 de la familia entraron al arca y el Señor mismo cerró la puerta. Así que el llamado es para todos, pero esperamos que todos respondan a ese llamado. Y para terminar, vamos a leer Mateo 25, del 11 al 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, por favor. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, qué triste. Es un grito lastimoso de urgencia, cercano a la desesperación. Las otras compañeras ya no estaban y la puerta ya estaba cerrada para siempre. Y él declaró no conocerlas. Esto es una clara señal de que nunca habían nacido de nuevo. Tal vez estaban renovadas, pero nunca le permitieron al Espíritu Santo que las transformara en nuevas criaturas. En ese giro de salvación que hay que dar 180 grados. Hermanos, Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto nos dice que ninguna verdadera oveja de Cristo jamás perecerá. Oyen la voz del Evangelio y responde creyendo en este Evangelio maravilloso. Ninguno podrá perderse por causa de un descuido de su parte. Le siguen a Él, ejercitando la fe salvadora en Él y andando con Él en obediencia. Cristo dará vida eterna a sus ovejas. Aleluya. Y nadie las arrebatará de su mano. Amén. Estas ovejas ya no quieren vivir en la mundanalidad. Ellas quieren disfrutar de estar en la presencia del pastor. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu gran misericordia, Señor, venimos presentándonos ante ti, solamente rogando, oh Dios, que podamos tener el oído abierto para oír como los sabios y entendidos, y que esta palabra sea revelada a lo profundo de nuestro corazón, a las fibras más íntimas de nuestro corazón, para poder estar listos y preparados para tu venida. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.